Buenas noches, en esta ocasión vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje, análisis de casos prácticos. Mi equipo está conformado por Zaide, Jocelyn, Natalie y su servidora Arely. Bueno, como caso número 1 tenemos la información del problema. En este se elige una muestra aleatoria de 60 clientes, además del saldo de cada cuenta al final del mes pasado. Y hay que determinar lo siguiente. Como paso número 1, el número de transacciones en cajeros automáticos del mes pasado. Como punto 2, el número de servicios bancarios distintos, que son las cuentas de ahorro, certificado de depósito, etcétera, que utiliza el cliente. El punto 3, si el cliente posee una tarjeta de débito. Este es un servicio bancario relativamente nuevo respecto del cual los cargos se hacen directamente a la cuenta del cliente. El punto 4, si se paga o no interés en la cuenta de cheques. Y la muestra que incluye las 4 sucursales. En el siguiente punto es determinar la media de los saldos de las cuentas de cheques y por último determinar el rango y la desviación estándar de los saldos de las cuentas de cheques. Bueno, como pregunta uno, cuando Selig asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de las tarjetas de débito. A Selig le gustaba actualizarse en el uso de estas tarjetas. Construye el intervalo de confianza de 95% de la proporción de clientes que las utiliza. La pregunta es si es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza tarjeta de débito con base en el intervalo de confianza. Realiza el problema y redacta una breve explicación que nos ayudará nuestra compañera Jocelyn. Bueno, primero sacamos el valor de P para poder sacar el intervalo de confianza y esto se saca dividiendo X entre N. En este caso X son las personas que cuentan con tarjeta de débito, que son 26, entre 60, que es el número de cuentas totales. Y esto nos dio un valor de 0.43. Para sacar el intervalo de confianza, tenemos la fórmula que es P más menos Z raíz cuadrada P por 1 menos P entre N. Y sustituyéndolo, pues nos da que es 0.43 más menos 1.96, que este es el valor de Z en la tabla conforme al intervalo de confianza de 95%. Y aquí podemos multiplicar 0.43 por 0.57, que es el resultado de la resta, entre 60 y nos dio un valor de 0.0639. Y podemos concluir que sí es que la mitad, más de la mitad de los clientes sí utilizan tarjetas de débito. Bueno, como pregunta número 2, en los años recientes también se observó un aumento del uso de cajeros automáticos cuando el señor Selling asumió la responsabilidad del banco. El número medio de transacciones mensuales por cliente eran 8. Ahora él cree que aumentó a más de 10. En realidad, a la agencia de publicidad que prepara comerciales de televisión para el banco, perdón, le gustaría usar este dato en el nuevo comercial que diseña. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que el número medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes? Y si se puede afirmar que la agencia de publicidad que la media es mayor de 9 al mes, utilizar un nivel de significancia de 0.5. Bueno, en este paso usamos el método de los 5 pasos que son los siguientes. El paso 1, que es establecer las hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es que el número medio de transacciones por cliente es igual a 10 por mes y la hipótesis alternativa es que el número medio de transacciones por cliente es menor que 10. Después el número paso 2 es que se selecciona el nivel de significancia y como le mencioné el problema es 0.05. En el paso número 3 se selecciona el estadístico de prueba. En este se usa la fórmula de T, que T es igual a X media menos la media poblacional entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. Entonces aquí podemos establecer que la X media es 8 menos 10, que nos da como resultado 2, y la desviación estándar es 4.295, y la raíz cuadrada de 60 pues es 7.75.
que divididos 4.295 entre 7.75 nos da como resultado 0.55. Estos valores se sustituyen en la fórmula que nos da como resultado menos 14.9673. Como paso número 4 se elabora la regla de decisión. Para el paso 4 se necesitan los grados de libertad, que se conforma de n-1, por lo tanto sería 60 menos 1 igual a 59. El valor crítico es de 1.671, entonces podemos definir que la regla de decisión consiste en rechazar hipótesis nula si el valor de t es menor a menos 1.671. Bueno, como paso número 5 se toma una decisión y se interpreta el resultado, que podemos decir que la hipótesis nula no se rechaza con el nivel de significancia de 0.05, debido a que la diferencia de 0.08, que es la resta de menos 3 menos 2.920, como lo podemos ver en la gráfica, entre la media muestral y media poblacional, puede deberse al error de muestreo. El valor de t se encuentra en la región en la que hipótesis nula no se rechaza. Bueno, como pregunta 3, el banco tiene las sucursales ya antes dichas. Al señor Selling le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos medios de las cuentas de cheques de las 4 sucursales. Si hay diferencias, ¿en cuáles sucursales se presentan? Utilizar el nivel de significancia de 0.05, que en este caso nuestra compañera Natalie nos explicará. Gracias. Bueno, este problema también utiliza los 5 pasos ya antes mencionados. Primero se establece la hipótesis nula y alternativa. Aquí tenemos, pues, por así decirlo, 4, pues, partes que vamos a analizar, y la hipótesis alternativa es que no todas las calificaciones medias son iguales, además de que nuestro nivel de significancia, pues, es 0.05. Podemos decir ahora en el paso número 3 que el estadístico de prueba es la distribución F, y como paso número 4 se elabora la regla de decisión, que ahora vamos a hacerlo con los grados de libertad del numerador, que es restándole a la K nada más un 1. En este caso serían las 4, pues los 4 sucursales que estamos analizando, lo que nos da como resultado 3. Por consiguiente, los grados de libertad del denominador sería n, que es la cantidad de datos que tenemos, que en este caso es 60, menos la k que ya antes mencionábamos, que son las sucursales. Lo que nos da como resultado cuando nosotros buscamos en la tabla, pues este valor crítico de lado horizontal y de lado vertical, nos da como resultado, o encontramos que es 2.37. Ahora podemos seleccionar nuestra muestra y realizar nuestros cálculos. Aquí está un poco más sintetizado lo que es la ciudad, las cuentas, la suma, el promedio y la varianza, ya hechos, por así decirlo, ya completados, resumidos, y tenemos que en las cuentas hay 16, 17, 14 y 13 cuentas respectivamente distribuidas en las 4 ciudades. La suma de cada uno, nuestro promedio, nuestra varianza. En este lado tenemos pues un poco más del lado rosa, la tabla rosa, más detallado o más explicado cómo se ven estas cuentas. Aquí tenemos primero x menos xg y x menos xg al cuadrado. Volviendo un poco a la tablita del lado izquierdo, tenemos ya la suma de los cuadrados, los grados de libertad, la media cuadrática y f. Ya resumidos, y tenemos el SS total. Volviendo otra vez a las tablas de x menos xg, en el lado verde, bueno, en la parte de al final, tenemos la suma total de los cuadrados, por así decirlo, así como el total de los cuadrados de nuestra SSE.
más hacia la derecha, por favor. Ahí está, muy bien. El SS total. Se ven muchos números, pero realmente son decimales, nada más que salen números muy grandes. Y casi al final, un poco más hacia la derecha, tenemos cómo sacamos la XG, que fue pues dividiendo 2.735, que es la suma total de nuestra tabla, sobre la cantidad de filas, o bueno, todos los números que están en las filas. Lo que nos da como resultado 1.295.93. Y esto lo repetimos en cada una de las filas para poder sacar la segunda y tercera tabla, que es lo que queríamos lograr. Y ya volviendo un poco más a nuestro último paso, podemos decir que la toma de decisión, pues es que los resultados son mucho mayores a el valor crítico que ya teníamos. Entonces podemos decir que es un número mayor y por lo tanto la hipótesis nula se rechaza. Entonces nuestra conclusión es que no todas las medidas pues poblacionales o todos nuestros datos pues son iguales. Solo podemos decir que existe una diferencia entre ellas. Y pues eso sería todo. Gracias. Bien, ahora como pregunta 4 tenemos, el señor Selig también tiene interés en los cajeros automáticos del banco. ¿Hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales? En este caso, nuestra compañera Saide explicará este paso. Bien, igual en esta pregunta se utilizan los 5 pasos y pues resumiendo, ya que se usa las mismas tablas que elaboró mi compañera para la pregunta 3, nada más que utilizando los datos que nos muestra sobre los cajeros automáticos, en donde podemos ver y comparar que cuántas transacciones se hicieron por ciudad en cajeros automáticos. Y pues ya como conclusión se puede decir que en base a la interpretación de las tablas existe una diferencia entre los cajeros de las sucursales, pues unos tienen más usos que otros, por lo tanto la hipótesis alternativa se rechaza. Como pregunta 5, asimismo, los clientes que poseen tarjeta de débito tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta de las que no lo tienen, que nuestra compañera Jocelyn nos ayudará a explicarlo. Bueno, aquí primero también utilizamos los 5 pasos y primero sacamos las hipótesis, que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que es la población. La hipótesis nula es que es igual los que utilizan tarjeta con los que no utilizan, y la hipótesis alternativa es que son diferentes. Para esto primero sacamos los grados de libertad de cada una, donde dividimos los que no tienen tarjeta a los que sí tienen tarjeta, que los que no tienen son 34 y los que sí tienen son 26, y sacamos los grados de libertad, que fueron 58, al sumar estos y restarles 2. Después sacamos que es una prueba de 2 colas y buscamos en nuestra tabla de valores de t los grados de libertad de 58 y nos dio un valor de 2.002 y utilizamos un nivel de significancia de 0.5. Después aquí hicimos una tabla donde pusimos las personas que utilizan los cajeros que no tienen tarjeta y los que sí. Y aquí nos dio un resultado de los que sí tienen tarjeta, nos dio un resultado de 266 veces lo utilizan, y los que no son 352. Después para esto
sacamos la desviación estándar, que primero sacamos el valor de x menos x media, que x1, que son las personas que no tienen tarjeta, fueron 0.57 y los que sí tienen tarjeta fue 0.43. Después lo restamos y lo elevamos al cuadrado para así poder sacar la desviación estándar, que esto nos dio un resultado de 2968.349 en los que sí tienen tarjeta y en los que no fueron 3871.984. Y esto lo utilizamos para poder sacar la desviación. Tantito más para arriba, por favor. Que es esta de aquí, que fue la suma de las tablas que hicimos, menos entre el valor de las personas que sí tienen y las que no. Que esto en la desviación estándar de las personas que no tienen nos dio 10.832 y de las que sí tienen 10.897. Después agrupamos las varianzas de las muestras, que es con esta fórmula que se puede ver, y multiplicamos el número de personas por la varianza, igual con las dos varianzas que sacamos entre los grados de libertad. Y esto nos dio un valor de 3.482.486. Y por último, sacamos el valor de t, que aquí dividimos el valor de x media entre las varianzas, que es con esta fórmula, y la cual nos dio un valor de 0.0086. Y con esto podemos, deducir que aceptamos la hipótesis nula, ya que el valor de 0.086 entra en el valor que sacamos de t, que es 2.002. Y pues aquí está la gráfica. Y podemos deducir que la mayoría de las personas que no tienen tarjeta también utilizan el cajero automático. Bueno, por el último paso del caso 1, tenemos la pregunta número 6, que esta establece que se utiliza el saldo de cuentas de cheques como variable dependiente y como variables independientes, el número de transacciones en cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados, y si el individuo tiene tarjeta de crédito y si paga el interés en la cuota en particular. Indica en un reporte qué variables parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y se explican bien la variación de los saldos de las cuentas. ¿Se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunas? Es la pregunta. En este caso, nuestra compañera Saide nos explicará este problema. Bueno, para esta pregunta se utiliza el análisis de regresión múltiple, que nos da este resultado como un resumen. Tenemos que el análisis de varianza, la regresión son 4 y los residuos son 55, y podemos establecer esta fórmula para poder sacar pues ya como el análisis, ¿verdad? Que nos da la intercepción, lo de los cajeros automáticos, servicios, débito e intereses. Como resumen, yo creo que sí se pueden eliminar algunas variables que no resultan necesarias para el análisis, como los intereses o si tienen tarjeta de débito o no.
Bueno, ahora el caso número 2, la señora Jen Dempenz, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero es gerente del Centro de Atención de Emergencia del Bill Grove Medical Center. Una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que se atienda con prontitud a los pacientes. Es muy estresante para los pacientes esperar mucho para recibir atención de emergencia, aunque sus necesidades no sean de vida o muerte. La señora reunió la información siguiente respecto del número de pacientes durante las últimas semanas. El centro no atiende los fines de semana, da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos al final de la semana. Si hay diferencias, pregunta cuáles días parecen ser los más ocupados y redactar un breve reporte que resuma sus hallazgos. En esta ocasión, nuestra compañera Jocelyn Isayo explicará en este caso. Bueno, pues primero elaboramos una tabla separando los días de lunes a viernes con la cantidad de pacientes que tenían agendados en estos días y pudimos sacar la media de estas personas. Como paso 1, formulamos las hipótesis nula y alternativas, donde la nula es que todos tienen la misma cantidad de pacientes, que todas son iguales, y la alternativa es que no todos los días es la misma cantidad de pacientes. En el paso 2 seleccionamos el nivel de significancia, que es de 0.05. Después pasamos al paso 3, donde determinamos el estadístico de prueba, que es la prueba de distribución F. Bueno, como paso número 4, formulamos la regla de decisión, sacando los ceros de libertad del numerador y del denominador, que dieron como resultado 4 y 15. Estos los buscamos en la tabla de significancia para sacar el valor crítico, que dio como resultado 3.06. Como paso número 5, realizamos los cálculos para sacar el SS total, que fue sacar la X media general y la X, que viene siendo el total, y restamos en todos los días. Después se elevó al cuadrado y se llegó al resultado de que SS total es 510.55. Para el SSE, ¿le puedes dar tanto para arriba, por favor? ¿Qué tanto? Para la fórmula. Ok. Pues la fórmula es la suma de X menos XC al cuadrado y restamos lo que es X menos... Ay, espérense, le cortan eso. ¿Cuál es XC? X, C. Pues no sé, tú lo hiciste. Ay, hasta. F36 dice. 36, F. Contra la media, sí, cierto. Con la media de cada día. Ok, ahí va. Sí. La fórmula de SSE es la suma de X menos X con la media de cada día que sacamos en la tabla que ya comentó mi compañera, donde después de restar cada una con la media adecuada, después lo elevamos al cuadrado. Aquí en la primera tabla lo restamos con la media que está arriba y después en la segunda lo elevamos al cuadrado y nos dio un total de 5.501.5. Y después sacamos el SST, que es igual al SS total menos el SSE, que son los que ya hicimos.
y simplemente lo restamos y nos dio un valor de menos 4.990.95. Y después aquí hicimos una tablita donde pusimos los pacientes y el error, la suma al cuadrado, que es SST, y el error, que fue SSE. Los grados de libertad, aquí pusimos los que ya habíamos sacado. En la media cuadrática dividimos la suma al cuadrado entre los grados de libertad. Y en la F, para sacar el valor de F, dividimos las dos medias cuadradas. Y como resultado tenemos que el valor de F es menor que el valor crítico, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula porque hay diferencia en el número de pacientes atendidos en la semana, donde el lunes y el viernes son los días más ocupados. Bueno, y ya para concluir con el caso número 3, en esta nos pedía formular la ecuación de regresión lineal múltiple que describa la relación entre el costo de entrega y las demás variables. Estas tres variables explican una cantidad razonable de la variable dependiente, es la pregunta. Estimar el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda 10 minutos, 30 minutos de su entrega y debe recorrer una distancia de 14 millas. Nuestra compañera Saide nos ayudará a explicarlo. Bueno, para el caso 3 hicimos también un análisis de regresión múltiple. En estos datos ya no los da el Excel automáticamente, pero para poder formular la ecuación y sustituir los valores que ya nos da, tenemos los coeficientes, que es la intercepción, la preparación, la entrega y las millas. Sustituyendo los datos que nos da el problema, que son los 10 minutos de preparación, los 30 minutos de entrega y las 14 millas que recorre, los vamos sustituyendo dando un total de 25 pesos, 25.72 pesos es el costo de entrega del equipo. Y esto nos da que pues las tres variables nos dan la cantidad razonable para determinar cuánto nos cuesta cada envío. Bueno, y esto sería todo por nuestra parte de todos nuestros casos. Muchas gracias. Bonita noche.